Ryupel es un vasto y majestuoso imperio, famoso por ser gobernado por imponentes dragones. La magnificencia de estos seres milenarios se reflejaba en cada rincón del reino, dominando el paisaje con su presencia imponente y sabia. En este lugar, cada vez que un dragón dormido despierta de su profundo sueño, un nuevo emperador asciende al trono, marcando el inicio de una nueva era. En medio de este entorno pacífico y hermoso, la protagonista se encontraba enfrentando de nuevo una realidad que le resultaba difícil de aceptar. Viajaba en un elegante carruaje, su mirada perdida en el vacío, reflejando la melancolía que la invadía. Su acompañante, preocupada por su estado, la sacude suavemente y le pide que se despierte, informándole que ya habían llegado a su destino. La protagonista, aún sumida en sus pensamientos, escucha distraídamente mientras su acompañante le señala el lago que ahora administrará, elogiando su belleza natural y preguntándole si no le parece un lugar maravilloso. A pesar de las palabras alentadoras de su acompañante, la protagonista se siente atrapada por recuerdos dolorosos. Nunca había querido volver a ese lugar, especialmente en ese día que marcaba un aniversario significativo en su vida. Con una voz apagada, responde que el lago le parece muy hermoso, aunque en su interior se repite que ya era la quinta vez que enfrentaba esta situación. Hace mucho tiempo, la protagonista había amado profundamente a un hombre. Ese amor había sido intenso y transformador. Un día, a la temprana edad de 23 años, cuando fue nombrada gerente, su vida cambió drásticamente. Durante una de sus primeras visitas al lago que ahora debía administrar, despertó al dragón que dormía en lo profundo de sus aguas. El encuentro con el dragón y los eventos que siguieron marcaron su vida para siempre, dejándola con cicatrices tanto físicas como emocionales. Desde ese día, la vida de la protagonista dejó de ser suya. Cada decisión y cada movimiento parecían estar predestinados por aquel encuentro fatídico. El impacto del suceso cambió el curso de su existencia, llevándola por caminos que nunca había imaginado. Al ver al dragón, cuya apariencia humana era tan sorprendente como majestuosa, la protagonista quedó perpleja. Sus ojos no podían apartarse de aquella figura imponente y sobrenatural. La impresión fue tan grande que perdió el equilibrio, pero con un movimiento ágil y rápido, el dragón la sostuvo por la cintura, evitando que cayera. Con una voz profunda y serena, le advirtió que debía tener más cuidado. En ese momento, una voz potente se elevó en el aire, exigiendo justicia. Un hombre clamaba con vehemencia que su majestad no debía pasar por alto los pecados de la gran duquesa Solaris. La acusación era grave, traición y, según la voz, debía ser castigada con la máxima severidad. No importa que usted la considere su compañera, su majestad, debe ser ejecutada, gritaba con insistencia aquel hombre, cuyo fervor era palpable. La intensidad de sus palabras resonaba en el ambiente, cargándolo de tensión. ¿Mi compañera?, replicó un hombre de apariencia imponente, con el cabello completamente negro y unos ojos dorados que destellaban con una intensidad casi irreal. Miraba fijamente hacia el lugar de donde provenían las acusaciones, encontrando cierto humor en la situación. Con un chasquido de lengua, expresó que le parecía gracioso que alguien pensara que la archiduquesa podía ser su compañera. Frente a él se encontraba la archiduquesa, con la cabeza gacha y una expresión de resignación en su rostro. A su lado, su fiel criada la acompañaba, ofreciendo un silencioso apoyo en medio de la tormenta de acusaciones y amenazas que caían sobre ella. «La archiduquesa no es mi compañera», exclamó con furia el hombre, elevando su voz de manera contundente. Estas palabras hicieron que el rostro de la duquesa se tornara rojo, perdiendo todo atisbo de esperanza y sumiéndola en una profunda desolación. Más tarde, la archiduquesa se encontraba sentada en una silla, mirando hacia la ventana con una expresión melancólica. La tristeza que sentía era palpable, cuestionándose internamente cómo habían llegado las cosas a ese punto, aunque sabía que ya estaba acostumbrada a esa dolorosa realidad. Hasola Noder, cegada por el amor, había dedicado 14 años de su vida a aquel hombre. Durante todo ese tiempo se esforzó sin descanso, esperando algún día ser reconocida. Al final, en lugar de convertirse en emperatriz del imperio, se había convertido en la gran duquesa de Solaris, una posición honorable, pero que no era lo que ella había soñado. Aunque debería haberse convertido en emperatriz, su destino la llevó por un camino diferente. Fue usada durante mucho tiempo y, en lugar de ser tratada como una compañera, terminó siendo acusada de alta traición, una acusación que destrozó su espíritu y sus esperanzas.
Su leal criada intervino, diciendo que su señora también podía usar los poderes que eran privilegio de un compañero dragón. Con esa habilidad, Jasolán había servido al lado de su majestad durante la guerra civil, demostrando su valía y lealtad. La criada seguía suplicando, tratando de encontrar una solución. Sin embargo, la duquesa volteó la mirada y le ordenó que se detuviera. Con el rostro desencajado y una voz firme, exclamó que por mucho que rogaran a su majestad, él no la perdonaría. La certeza de sus palabras era devastadora. La duquesa solo soñaba con el día en que él la reconociera, aferrándose a un triste rayo de esperanza que mantenía su corazón latiendo. Era un sueño lejano, casi inalcanzable, pero uno que no podía abandonar. Pero entonces, un hombre se acercó y le informó que su majestad le había enviado un regalo. Las palabras del mensajero resonaron en la sala, despertando una mezcla de curiosidad y temor en la duquesa. La duquesa observaba con asombro la situación frente a ella, pero después de un momento, su rostro se tiñó de un color oscuro, como si estuviera observando algo que nadie quisiera ver. Su expresión reflejaba un profundo pesar y desilusión, una carga que parecía insostenible. Solo al borde del acantilado de la vida, Jasolán Odair se dio cuenta de la cruda realidad que la rodeaba, que ella no tenía permitido quedarse a su lado, que su lugar no era al lado del emperador ni en la corte que tanto había servido. Y en el último momento de su vida, cuando todo parecía perdido, no le rogó a Dios por otra vida. Ni siquiera pensó en el pasado lleno de sacrificios y amor no correspondido. Solo quería descansar para siempre, deseando un alivio que nunca había conocido. De pronto la protagonista empieza a escuchar unos sonidos que la estaban llamando, unos susurros que parecían venir de algún lugar lejano. Pero desafortunadamente la muerte no fue un descanso para ella, porque Jasolán Odair ha retrocedido 14 años, volviendo a un tiempo que creía olvidado. La protagonista todavía no podía procesar lo que estaba ocurriendo, y solo se cuestionaba que ahí fue donde asumió por primera vez su cargo como funcionaria administrativa. Los recuerdos inundaban su mente, mezclando el pasado con el presente de una manera confusa y desconcertante. Su criada, notando su desconcierto, le decía que no se sorprenda de lo que escuche debajo del agua, como si quisiera prepararla para lo que estaba por venir. El dragón negro que se convertirá en el próximo emperador probablemente esté durmiendo en ese mismo lago, aguardando el momento de despertar y cambiar el destino del imperio. Añade que su señora lo sabe mejor que nadie, ya que es la gerente. La protagonista solo sonreía, escondiendo su pavor mientras se cuestionaba que lo sabía muy bien, demasiado bien para su propio consuelo. Hoy hace 14 años estaba dando un paseo por la orilla del lago y todo el terror comenzó cuando lo desperté. Recordar ese día la llenaba de un miedo profundo, un miedo que nunca había logrado disipar del todo. La archiduquesa no es mi compañera, definitivamente estaba muerta. Estas palabras resonaban en su mente, llenándola de una sensación de vacío y desesperanza. ¿Es esto un sueño? ¿O son las historias antiguas de las que he oído hablar? Se preguntaba la protagonista, tratando de encontrar algún sentido en todo lo que estaba ocurriendo. Añade que sea lo que sea, le recuerda el día que conoció a ese hombre por primera vez. El encuentro que cambió su vida para siempre, un encuentro que ahora parecía repetirse de manera inexplicable. Dado que es su primer día en el cargo, ¿le gustaría dar un paseo por el lago? Pregunta su criada, intentando ofrecerle un momento de calma. La protagonista respondió rápidamente que no era necesario, que estaba bien y prefería no pasear. Agrega que estaba cansada y que irá a su cuarto a descansar. Su criada le pedía que espere un momento, que ese es un camino forestal, y que necesita guiarla hasta el alojamiento, preocupada por su seguridad. Mirándola de lejos, la criada se preguntaba cómo su señora sabía el camino hacia el alojamiento si es la primera vez que van. La duda se mezclaba con una extraña sensación de familiaridad. Al principio me quedé dormida, pensando que era un sueño antes de morir. La protagonista recordaba la calma que había sentido, una calma que ahora parecía tan lejana. En el momento en el que abrí los ojos en el segundo, hoy, me di cuenta de la realidad. Estaba atrapada en el día que más quería borrar de mi vida, un día que parecía destinado a repetirse sin fin. Intentaba quedarme dormida como antes, pero me despertaba una y otra vez en el mismo día. No podía escaparme de esta pesadilla solo durmiendo. Mirando por la ventana, la protagonista no podía creer lo que estaba pasando, y que la única manera de salir de ese lugar era despertando al dragón. Sus manos tocaban el vidrio frío, mientras pensaba que todo esto tenía un matiz irónico, casi gracioso en su absurdo.
Exclamaba que no quería un mañana y que prefería morir, pero no importa cuánto eligiera la muerte, no tenía más remedio que volver al mismo día, una y otra vez. Ni siquiera la muerte se podía elegir a voluntad. Es realmente una vida de mierda, pensaba con amargura. No sabía por qué esto solo le pasaba a ella. ¿Es un deseo tan grande simplemente querer morir tranquilamente y descansar? Se preguntaba, sintiendo una profunda desesperanza. Fui utilizada 14 años y luego abandonada. ¿No debería terminar ahora mi sufrimiento? Reflexionaba con tristeza y rabia. Incluso si estuviera atrapada aquí por el resto de la vida, ¿crees que parpadearía? Se decía a sí misma, tratando de encontrar alguna forma de resistir. Mirando hacia el lago, y con un sufrimiento que no se le desea a nadie, exclamaba que no lo despertaría otra vez. Decidida, prometía no repetir el error que la había llevado a esta condena. Debajo del lago, un hombre exclamaba con una voz grave y reverberante que finalmente tenía de nuevo en sus manos a su Solán. La declaración resonaba en las profundidades, creando ondas que parecían vibrar en el agua oscura y misteriosa. La protagonista, mientras tanto, estaba sudando copiosamente, como si todo se tratara de un simple y angustiante sueño. Se levantaba de su cama completamente asustada, su corazón latiendo con fuerza, sin poder creer lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Qué? Tuve un sueño extraño, se cuestionaba la duquesa, todavía temblando mientras intentaba calmarse. Posa su mano en su cabeza, sintiendo un gran dolor que parecía pulsar intensamente, y se preguntaba qué diablos había hecho el día anterior para merecer tal tormento. Al frente de ella, de pie en la penumbra de la habitación, estaba un hombre que, al verla despierta, empezaba a sonreír maliciosamente. ¿Estás despierta?, preguntaba con un tono inquietante, haciendo que la protagonista se asustara por completo, como si una sombra siniestra hubiera caído sobre ella. El hombre, sosteniendo una copa de vino en una mano, le decía con un tono sarcástico que lo mejor sería que no bebiera más. La protagonista solo atinaba a levantar la mirada, sus ojos llenos de confusión y miedo, sin poder procesar lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. En su mente se cuestionaba una y otra vez que nunca volvería a involucrarse, que lo había prometido a sí misma, pero estaba ahí otra vez, presa de sus propias acciones y decisiones, enfrentando las consecuencias que parecían repetirse interminablemente. El hombre le daba una mirada fija, penetrante, que parecía atravesar su alma. Con voz autoritaria, ordenaba que desde ese momento solo bebiera delante de él, como si quisiera tener un control absoluto sobre cada uno de sus movimientos. Se acercaba lentamente hacia la protagonista, su presencia imponiéndose en la habitación. Agarraba su mentón con una mano firme pero sorprendentemente suave. Lo levantaba suavemente para que sus miradas se encontraran mientras le decía que tenía que responder. Su tono era severo, casi cruel, enfatizando que ella era la gerente y, por lo tanto, debía responder a sus demandas sin cuestionar. La protagonista tenía los ojos abultados, llenos de una mezcla de miedo e incredulidad. Su cuerpo temblaba levemente, un reflejo de la tensión y el terror que sentía al observar al hombre que la había traicionado. Cada segundo que pasaba en su cercanía parecía alargarse, intensificando la sensación de desesperanza que la embargaba. Arkelans, el dragón negro. En los recuerdos de Hasolan, él siempre había sido perfecto, como una figura tallada en piedra, inquebrantable e imponente. Si era necesario por el interés nacional, Arkelans daba su apoyo sin importar el estatus de la persona. Para él, no había diferencia entre nobles y plebeyos si se trataba de proteger lo que consideraba valioso. Sin embargo, si alguien se interponía en su camino, no dudaba en eliminarlos con una frialdad que erizaba la piel. Los derrotaba con facilidad, como si fueran simples obstáculos que no merecían su tiempo ni su compasión. Era una existencia horripilante e irracional, una combinación peligrosa que lo hacía aún más temible. ¿Puedes imaginar a alguien tan calculador y despiadado que no tiene reparo en aplastar a cualquiera que se cruce en su camino? De ahí, el castillo perfecto en el que se mantenía, una fortaleza que reflejaba su carácter, impenetrable, majestuoso y absolutamente inhumano. Asolan le dio todo su amor, a su amado, no, al hombre que amaba. Había sido un amor puro y sincero, o al menos eso creía ella en aquel entonces. Se entregó por completo, sin reservas, pensando que quizás, de alguna manera, podría llegar a su corazón. Sin embargo, ¿por qué de nuevo está este tipo frente a mí ahora mismo? Pensaba, llena de confusión y amargura. No podía entender cómo,
Después de todo, él volvía a aparecer en su vida, como un fantasma del pasado que no la dejaba en paz. Arkelans se acercó hacia la protagonista con una calma que solo aumentaba su ansiedad. Sin previo aviso, agarró su mentón con suavidad pero con firmeza, obligándola a levantar la vista para encontrarse con sus ojos. Mientras sostenía su barbilla, le dijo con una voz que combinaba preocupación y burla que estaba pálida. ¿Te sientes bien?, insinuó, casi disfrutando de su aparente debilidad. Sosteniendo su barbilla, Arkelans preguntó con una sonrisa, una de esas sonrisas que no revelan ninguna emoción genuina, si quizás aún estaba somnolienta. Era una pregunta retórica, lo sabía, pero en ese momento, Hasolan solo podía pensar en cómo había llegado a esa situación. ¿Por qué está este hombre en mi habitación al despertar? Su mente daba vueltas, intentando encontrar una explicación. No puede ser, quizás ayer, se cuestionaba, con un temor creciente de haber cometido un error terrible. Con una mirada fija que la hacía sentir vulnerable, Arkelan se acercó un poco más, reduciendo aún más la distancia entre ellos. Preguntó con una voz suave pero firme, si tal vez no recordaba lo que pasó anoche. Sus palabras cayeron como un peso sobre ella, dejando a Hasolan completamente impactada. Arkelans añadió, con un tono que mezclaba reproche y diversión, que le parecía grosero de su parte no recordar nada. ¿Acaso no lo consideras importante?, insinuó, disfrutando de la confusión que veía en sus ojos. Para él, todo esto era un juego, pero para Hasolan era un cruel recordatorio de que su vida, una vez más, estaba fuera de su control. La protagonista empezó a recordar, con una sensación amarga en el pecho, el momento en que ingresó al lago. Mientras lo hacía, su mente se llenaba de preguntas y dudas, luchando por entender la razón detrás de todo. ¿Por qué me estás haciendo esto?, se preguntaba, con una mezcla de desesperación y resignación. El agua fría del lago parecía envolver no solo su cuerpo, sino también sus pensamientos, sumiéndola en una confusión aún mayor. ¿No puedo morir a voluntad?, pensaba Hasolan, tratando de encontrar algún sentido en su situación. Si realmente no tenía el control sobre su propio destino, ¿por qué volvía a los 23 años? Se cuestionaba una y otra vez, como si repitiendo la pregunta pudiera encontrar una respuesta. Mirando hacia el lago, Hasolan exclamaba con un tono lleno de amargura, que si tan solo no lo hubiera despertado con sus manos, como lo hizo hace 14 años, no estaría sufriendo el resto de su vida. ¿Te das cuenta de la ironía?, pensaba con lágrimas acumulándose en sus ojos, recordando el día que cambió todo. Aquel despertar fue el inicio de su tormento, un error que no podía deshacer. Sollozando, susurraba que si así iba a ser su vida, de todos modos, incluso si muriera en las profundidades del lago, a él no le importará. Para Hasolan, la idea de morir en el lago parecía la única forma de encontrar una pequeña esperanza de paz, aunque fuera solo un alivio temporal. Sin atisbo de vida en su mirada, la protagonista se sumergió en las profundidades del lago, buscando desesperadamente esa paz que tanto anhelaba. Pero incluso allí, rodeada por el agua fría y oscura, no pudo encontrar el descanso que deseaba. Mientras estaba en su cama, aún sintiendo la presión en su pecho, se agarraba la frente cuestionándose si realmente había dicho eso. Las palabras que había pronunciado, cargadas de dolor y desesperación, resonaban en su mente como un eco que no podía apagar. Entonces, los recuerdos de sus vidas pasadas empezaron a invadir su mente, imágenes fugaces de las veces en que fue cruelmente traicionada por Arkelans. Cada recuerdo era como una herida abierta que no había cicatrizado, una herida que sangraba cada vez que pensaba en él. Aprieta con fuerza su puño, tratando de contener la rabia y la frustración que se acumulaban en su interior. No hay forma de que él me mire como mujer, pensaba, con una mezcla de tristeza y resignación. El tiempo retrocedió 14 años, pero la esencia de Hasolan no había cambiado. ¿Qué se supone que haga ahora?, se preguntaba, perdida en un mar de incertidumbre y miedo. Susurra, casi como un lamento, que no puede creer que un dragón noble que se convertirá en emperador haga algo así. ¿Cómo pudo ocurrir esto?, se preguntaba, sintiéndose atrapada en un destino que no había elegido. Con una determinación renovada, Hasolan exclama que quiere vestirse y le pide a Arkelans que salga de su habitación. Su voz, aunque firme, estaba cargada de la desesperación de alguien que busca recuperar un poco de control sobre su vida. Arkelans la observa fijamente, sus ojos pareciendo leer sus pensamientos, y luego se disculpa por la intromisión, aunque sus palabras no parecían del todo sinceras. Empieza a salir de la habitación,
dejando a Hasolán sola con sus pensamientos. Y susurra, como si fuera un secreto para sí mismo, que realmente llegó el mañana. Asolan estaba observando su mano, con los dedos ligeramente temblorosos, mientras su mente intentaba procesar lo imposible. ¿Es esto real?, se preguntaba, sintiendo una extraña mezcla de incredulidad y resignación. No era una simple pesadilla, ni un sueño del que podría despertar. Tampoco se trataba del más allá. Estoy realmente 14 años atrás, se decía a sí misma, con una certeza que le helaba la sangre y al mismo tiempo la llenaba de desconcierto. Mientras sus pensamientos giraban en espiral, un rayo de sol irrumpió en la habitación, iluminando suavemente su rostro. Instintivamente, entrecerró los ojos ante la luz, un gesto tan cotidiano que le resultó casi extraño en medio de aquella situación. Al observar el lugar a su alrededor, sus ojos se encontraron con el sol que comenzaba a salir, bañando todo con su cálido resplandor. «El sol está saliendo», exclamó en voz baja, como si estuviera descubriendo algo nuevo, aunque tan familiar al mismo tiempo. Con una mirada perpleja, Hasolán se dio cuenta de que esa vista tan simple y tan común le parecía ahora realmente hermosa. Había algo en la quietud de la mañana, en la forma en que la luz acariciaba el mundo, que la llenaba de una extraña paz. Ahora que lo pienso, reflexionaba mientras sus pensamientos se deslizaban hacia recuerdos lejanos, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que disfruté así del sol por la mañana? Era una pregunta que surgía desde lo más profundo de su ser, donde las respuestas se habían ocultado durante años. Esa sensación le resultaba no solo hermosa, sino también increíblemente agradable, como si estuviera redescubriendo una parte de sí misma que había olvidado por completo. «Es tan hermoso», pensaba, mientras permitía que la luz del sol llenara su alma con un calor que había extrañado sin siquiera saberlo. De repente, sin poder contenerse, sintió cómo de sus ojos empezaban a brotar lágrimas. Eran lágrimas que no podía detener, como si estuviera experimentando algo por primera vez, algo tan íntimo y tan puro que la abrumaba por completo. Con los ojos llenos de lágrimas y un nudo en la garganta, Hasolán se cuestionaba una vez más la realidad de lo que estaba viviendo. ¿Realmente he regresado en el tiempo?, se preguntaba con una mezcla de asombro y tristeza, mientras sus pensamientos volvían a esos 14 años atrás. Bebió alcohol hasta el punto de perder la memoria, y recordó vagamente cómo le había pedido al hombre que se fuera primero. Todo eso, pensaba, mientras el peso de la situación caía sobre sus hombros. Todo eso era nuevo para ella, porque hasta ese momento, Hasolán solo había vivido para él, para aquel hombre que había ocupado cada rincón de su existencia. Con una profunda tristeza, susurró para sí misma, sintiendo cómo su corazón se quebraba un poco más con cada palabra. Ni una vez. Nunca viví para mí. Recordar todo eso hizo que Hasolán comenzara a sollozar en silencio, sus lágrimas cayendo sin que nadie la viera, como si todo el dolor acumulado durante años finalmente encontrara una salida. Era un llanto silencioso, casi imperceptible, pero cargado de una tristeza tan profunda que parecía no tener fin. Lo había despertado de nuevo, sin querer. Una vez más había roto el frágil equilibrio que mantenía a Askelans en su letargo. Sin embargo, a pesar del temor y la confusión que sentía, una parte de ella no podía evitar pensar que, gracias a esa acción, ahora tenía una nueva oportunidad, una chance inesperada de cambiar el rumbo de su vida. ¿Por qué me pasó esto?, se preguntaba, su mente enredada en una maraña de incertidumbre y desesperación. «No sé lo que quieres de mí», murmuraba para sus adentros, tratando de encontrar una lógica en lo ilógico. Mirándose al espejo, Hasolán se enfrentaba a su propio reflejo con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. En esta vida, se prometió a sí misma, viviré solo para mí. Era una decisión tomada desde lo más profundo de su ser, una resolución que no dejaría que nada ni nadie la quebrantara. Sabía que, para hacer eso, para poder cumplir con esa promesa, lo primero que debía hacer era alejarse de Askelans, cortar de raíz el lazo que los unía y que había sido su cárcel durante tantos años. Con esa determinación firme, se dirigió hacia Askelans, sin temblar, y le dijo que informaría al Palacio Imperial que él había despertado. Sabía que, una vez que la noticia llegara al palacio, pronto enviarán una delegación para recoger al próximo emperador. Entonces, se decía a sí misma, naturalmente podré alejarme de él.
Sería la solución perfecta, un escape limpio de una situación que había controlado su vida por demasiado tiempo. Como funcionario público de nivel inferior, reflexionaba mientras sus pensamientos la conducían a un futuro más libre. Como administradora de relaciones públicas, nunca volveré a verte como emperador. La idea de no tener que enfrentar nuevamente la mirada de Askeladd le parecía algo liberador, casi como una victoria personal. Eso es algo bueno, se convencía, tratando de infundirse valor, al menos en esta nueva vida, me será fácil separarme de él. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, el control de su destino estaba en sus manos. Pero entonces, de manera inesperada, Askeladd intervino, rompiendo el frágil plan que Jasolán había empezado a construir en su mente. No informes al imperio, exclamó con una voz que no admitía réplica, dejando a la protagonista completamente sorprendida. ¿Qué? Pensó, mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Askeladd añadió, sin darle tiempo a reaccionar, que no tenía intención de ir al imperio, que se quedará ahí junto a ella, sin importarle las consecuencias. Jasolán no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo puede ser esto?, se preguntaba, sintiendo cómo la desesperación volvía a apoderarse de ella. No está sucediendo como realmente quería, se repetía, su mente buscando una salida, una solución que parecía alejarse cada vez más. La situación se escapaba de su control, y con ello también se esfumaban las pocas esperanzas que había comenzado a cultivar. ¿Qué haré ahora?, pensaba mientras la incertidumbre se cernía sobre su futuro una vez más. ¿Estoy equivocada? La duda cruzaba por la mente de Jasolán, como un eco persistente que no podía ignorar. Desde hacía un tiempo, una extraña sensación la había invadido, como si la distancia entre ella y Askeladd se hubiera desvanecido, como si aquella barrera invisible que solía mantenerlos separados ahora fuera casi inexistente. Askeladd continuaba observándola con esa mirada penetrante que siempre había logrado desestabilizarla. Su presencia era imponente, y aunque Jasolán intentaba mantenerse firme, solo lograba tartamudear algunas palabras sin sentido. Voltea la mirada, como si eso pudiera darle algo de claridad, y dice con voz entrecortada que no entiende. No irás a la capital imperial, sentenciaba con una mezcla de confusión y desafío en su voz. Con el ceño fruncido y las emociones a flor de piel, Jasolán exclama con furia que conoce perfectamente las reglas. Era evidente que su tono había molestado a Askeladd, quien la miraba ahora con una leve sombra de desagrado en sus ojos. En el imperio de Rayopel, las leyes eran absolutas, incuestionables, y se habían cumplido rigurosamente desde la fundación del país. Solo podía haber un emperador por generación, y ese emperador debía tener un compañero, alguien que compartiera su destino. Los dragones que no sean emperadores deben dormir en sus propios lugares y esperar pacientemente su turno. Incluso si eso significaba permanecer dormidos durante cientos de años, las reglas eran claras. Y ahora era el turno de Askeladd, lo sabía con certeza. Endureciendo su expresión, Jasolán finalmente decide hablar con seriedad, sabiendo que lo que iba a decir no dejaría espacio para malentendidos. Le recuerda que, según la ley, cuando un dragón se despierta, es obligatorio informar de inmediato a la capital imperial. Es tu deber cumplir con la ley, le dice, prepararte y asumir tu destino como el próximo emperador. Pero antes de que pudiera continuar, Askeladd interviene, con una tranquilidad que contrastaba con su urgencia. No estaba diciendo que no iré, aseguró, pero añadió que acababa de despertar y necesitaba tiempo para acostumbrarse a su nueva realidad. Será un inconveniente, admitió, señalando que carecía de muchos sirvientes que lo ayudaran en su preparación. Jasolán suspira profundamente, intentando mantener la calma. Más bien, responde, no es que falten sirvientes, es que no hay muchas personas alrededor, con un tono que refleja tanto su resignación como su preocupación. Pero Askeladd, en lugar de verse afectado por esa revelación, simplemente exclama que solo necesita a una persona y a nadie más, dejando a Jasolán completamente sorprendida. Solo uno es suficiente, añadió Askeladd, con una certeza que empezaba a preocupar profundamente a Jasolán. Algo en esas palabras despertó una sensación de inquietud en su interior, y por un momento, se permitió sentir la gravedad de la situación en la que se encontraba. Entonces, con una calma calculada, Askeladd le pregunta si realmente cree que podrá retrasar la presentación del informe al imperio. La pregunta la golpea de lleno,
y por un instante sus pensamientos se detienen. Mirando a este hombre, sentía como si, de alguna manera, el tiempo hubiera retrocedido, llevándola de vuelta a los viejos tiempos. Hasolan Olay recordaba aquellos días de su juventud, días que ahora le parecían lejanos y casi irreconocibles, días en los que todavía albergaba una inocencia que el tiempo y las circunstancias se encargaron de arrebatarle. Askelans nunca la convirtió en su emperatriz. Eso era algo que ella entendía claramente, pero lo que más le dolía no era la falta de ese título, sino que a pesar de todo, había sido la única persona a su lado. Aunque Askelans nunca la reconoció oficialmente como su compañera, había momentos en los que su trato hacia ella era inusualmente amable, gestos que aunque fugaces, lograban calar profundo en su corazón. Esas cosas, pensaba con amargura, esas pequeñas atenciones fueron las que me convirtieron en una tonta. Hasolan se lamentaba, recordando cómo se había permitido caer en esa trampa de ilusiones. En ese entonces, no había sospechado nada, no había visto las señales que ahora parecían tan obvias. La voz de Askelans la sacó de sus pensamientos, su tono casual y despreocupado contrastaba con la tormenta interna que ella experimentaba. «¿No te ves muy bien? ¿Tienes resaca?», le preguntó, como si la cercanía entre ellos fuera la más natural del mundo. Pero para Hasolan, esa ternura sin promesa, esa gentileza vacía, era una tortura. No es diferente a una tortura sin esperanzas, pensaba, reconociendo lo doloroso que era recibir migajas de afecto sin ninguna garantía de algo más. Askelans, observándola con una aparente preocupación, agregó que tal vez lo mejor sería que tomara un descanso. Su voz sonaba considerada, pero Hasolan no podía evitar sentir una punzada de resentimiento en su pecho. Tartamudeando por el miedo, apenas logró agradecerle, aunque sabía que su agradecimiento no era más que una formalidad vacía. Después de todo, se decía a sí misma con un nudo en la garganta, este hombre se convertirá en un veneno que me ata, un veneno que lentamente me está consumiendo. Más tarde, mientras Hasolan intentaba recuperar algo de compostura, un hombre apareció de repente, acercándose a la cabaña con pasos decididos. Con voz firme, exclamó que estaba allí para recoger a Askelans. Hasolan observaba la escena en silencio, sintiendo como la tensión en el aire comenzaba a aumentar. Askelans frunció el ceño, claramente confundido por la repentina aparición del hombre y por la situación en la que se encontraba. «No entiendo», murmuró, mientras el hombre continuaba explicando que venía a llevarlo a la capital imperial. El hombre, vestido con la insignia de la caballería de la guardia personal del emperador, explicó que habían corrido tras recibir la noticia de que Askelans había despertado. «No pudimos preparar un carruaje a tiempo, lo sentimos», añadió con una mezcla de urgencia y disculpa en su tono. Las palabras del hombre parecían resonar en el aire, aumentando la incomodidad de la situación. Askelans, molesto por la falta de control sobre los acontecimientos, volteó su mirada hacia Hasolan, sus ojos reflejando una mezcla de enfado y decepción. Excusándose, Askelans intentó recuperar algo de control sobre la situación, afirmando que había dicho que se retrasara la presentación del informe. Pero Hasolan, manteniendo su posición firme, le respondió con calma y determinación. «La regla es informar directamente a la capital», explicó, recordándole que incluso alguien como él no estaba por encima de las leyes que regían su mundo. Askelans, con su voz cargada de decepción y un toque de reproche, le preguntó a Hasolan, «¿Las reglas son más importantes que mis palabras?». La pregunta resonaba en el aire, cargada de una tensión sutil pero palpable. Hasolan, incapaz de sostenerle la mirada, bajó la cabeza en silencio, murmurando una disculpa casi inaudible. Sabía que no podía desafiar las leyes del imperio, pero tampoco podía ignorar la molestia que se reflejaba en los ojos de Askelans. Él, visiblemente afectado por la situación, dio un paso hacia ella, esbozando una expresión que delataba su conflicto interno. Su rostro, generalmente imperturbable, ahora parecía triste, como si la idea de dejarla sola fuera más dolorosa de lo que estaba dispuesto a admitir. El hombre de la caballería, que observaba desde un costado, se percató del ambiente tenso entre ellos y, murmurando con incomodidad, compartió su preocupación con los otros soldados. El ambiente ciertamente no era el más favorable. Tartamudeando, intentó intervenir con palabras cuidadosas,
Perdón por la interrupción, pero, si no salemos pronto, no llegaremos a tiempo. Su voz era firme pero respetuosa, consciente de la jerarquía que debía mantener. Jasolan, siempre cortés, inclinó la cabeza en una reverencia profunda y, con una sonrisa forzada, deseó a Askelans un buen viaje. Sabía que esas palabras eran lo más apropiado para la situación, aunque en su corazón había una mezcla de alivio y tristeza. Sin embargo, Askelans no estaba dispuesto a irse sin más. Observándola con una intensidad que la desarmaba, declaró que no viajará solo. Jasolan, sorprendida por la insistencia, trató de disuadirlo de inmediato. Una persona humilde como yo no será de ninguna ayuda para su majestad, respondió con modestia, intentando no provocar más complicaciones. Pero Askelans no se dejó convencer. Con una voz que sonaba extrañamente amable, le preguntó, ¿hay algo que quieras? La tomó suavemente por los hombros, inclinándose hacia ella, y le insistió, dime, ¿hay algo que quieras hacer? La seriedad en su tono era desconcertante, y antes de que ella pudiera reaccionar, Askelans la alzó repentinamente en sus brazos, provocando una expresión de sorpresa total en su rostro. Jasolan estaba completamente descolocada ante su comportamiento inesperado. ¿Qué estás haciendo?, gritó, intentando liberarse de su agarre. El temor se mezclaba con la confusión. Pero Askelans, sin prestarle atención, continuó, lo que sea que quieras, se hará realidad, dijo con un tono seguro, lo que no hizo más que asustarla aún más. Su actitud era desconcertante, como si el poder que tenía le permitiera conceder cualquier deseo sin esfuerzo. Intentando buscar una explicación, Jasolan lo enfrentó con furia, pero él solo respondió con una calma inquietante, la gerente del lago también va a la capital imperial. Parecía decidido, como si nada de lo que ella dijera pudiera cambiar su resolución. El hombre de la caballería intervino nuevamente, intentando razonar con ellos. El viaje a la capital imperial dura un día entero, explicó. Es un camino difícil, incluso para nosotros los caballeros. No sé cómo una mujer soportaría un trayecto tan duro. La preocupación en su voz era evidente, pero Askelans no parecía dispuesto a escuchar. Jasolan, sintiendo que la situación se estaba descontrolando aún más, asintió con firmeza y dijo que preferiría quedarse allí, lejos del caos y las dificultades del viaje. Pero Askelans ignoró sus palabras por completo, determinado a seguir adelante con sus propios planes. Sin más advertencias, comenzó a cabalgar junto con Jasolan, sosteniéndola firmemente contra él, mientras ella intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo. Mientras galopaban a través del camino polvoriento, el hombre de la caballería, con una expresión de resignación, dio órdenes a los caballeros que los acompañaban, suban a sus caballos. No debemos perder de vista a su majestad. Los soldados no dudaron en obedecer, apresurándose para seguir el ritmo de su señor, mientras Jasolan se veía obligada a acompañarlo en una situación que nunca imaginó. Al final, también en esta vida. ¿Es mi destino ser arrastrada por este hombre?, se preguntaba triste la protagonista, sintiendo un nudo en el estómago que no la dejaba en paz. Era una sensación frustrante, como si todo lo que ella intentaba cambiar siempre terminara llevándola de vuelta al mismo lugar, bajo el control de Askelans. Pero algo dentro de Jasolan despertó de repente. Cambió su perspectiva, alzando la mirada con una mezcla de furia y determinación. Sus ojos se clavaron en Askelans con una intensidad inusual, como si por primera vez en mucho tiempo intentara luchar contra la fuerza que la arrastraba hacia él, tratando desesperadamente de escapar de lo que ella consideraba su peor pesadilla. Mientras todos seguían cabalgando hacia la capital imperial, Askelans, con su tono calmado pero inquisitivo, rompió el silencio preguntando, ¿tenías tantas ganas de seguirme? La pregunta fue inesperada, y Jasolan no tardó en responder con una voz cargada de resentimiento. No tenía opción, replicó casi de inmediato, dejando claro que no estaba allí por voluntad propia. Lo ordenaste, agregó, recordándole que ella simplemente estaba cumpliendo su papel en todo esto. La furia en su interior seguía aumentando. Dijiste que harías realidad cualquier cosa que deseara, exclamó, alzando la voz un poco más de lo que pretendía. Espero que cumplas con tu promesa, añadió con firmeza, retándolo. Askelans,
Sin embargo, no pareció inmutarse. Esbozó una leve sonrisa, una que parecía sugerir que sabía algo que ella no. Así será, respondió en un tono tranquilo, pero con una seguridad que la desconcertaba. Haré cualquier cosa que quieras, le prometió una vez más, como si cumplir sus deseos fuera algo tan simple como mover una pieza en un tablero de ajedrez. Al final, sin querer y casi sin darse cuenta, Hasolan terminó acompañándolo hacia la capital, aunque cada paso la acercaba a un destino del que quería alejarse. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de cabalgata, llegaron a la capital imperial, Impel. Los caballeros, que habían mantenido el paso, exclamaban entre susurros sorprendidos que habían llegado, impresionados por el hecho de que su majestad Askelans había cabalgado sin detenerse hasta la capital. El respeto y la admiración eran evidentes en sus palabras, aunque ninguno de ellos se atrevía a hablar más allá de lo necesario. Askelans frunció levemente el ceño y preguntó con curiosidad, ¿por qué no veo a la gerente que vino conmigo? La pregunta estaba dirigida al hombre que lo acompañaba, quien, un poco nervioso, respondió rápidamente, estaba aquí cuando bajó de su caballo, Su Majestad. Aunque su respuesta fue clara, la duda aún rondaba en el aire, dejando a Askelans pensativo por un momento. Mientras caminaban hacia el imponente castillo, el sonido de una voz firme y autoritaria resonó en el ambiente, ¿es él el dragón que me sucederá? La pregunta captó la atención de todos, especialmente de Askelans, quien levantó la mirada para encontrarse con la figura de una mujer de porte elegante y majestuoso. Aquella mujer no era otra que la emperatriz actual, la legendaria Dragona Blanca, la Bella. Askelans, sin perder un ápice de confianza, se dirigió a ella con familiaridad, hermana. El respeto en su voz era evidente, pero también había una confianza implícita en su relación. La Bella, observándolo con ojos penetrantes, susurró con una sonrisa enigmática, finalmente nos conocemos. La reunión de los dragones era inevitable, y el peso de su linaje parecía rodearlos como una presencia constante. De pronto, una oleada de energía, densa y abrumadora, comenzó a inundar el aire alrededor de la Bella. La dragona blanca, conocida por su calma imperturbable, sintió algo que nunca antes había experimentado. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, una sensación que la dejó completamente sorprendida. Era como si el poder que envolvía el lugar estuviera fuera de su control, algo mucho más antiguo y profundo de lo que ella podría haber imaginado. Con los ojos bien abiertos, la Bella retrocedió un paso, incapaz de ocultar su inquietud. «¿Tú? No es la primera vez que estás aquí», exclamó con un tono de voz cargado de incredulidad y temor, algo completamente atípico en ella. La dragona no podía creer lo que estaba percibiendo, su mente intentaba procesar lo imposible, mientras sus ojos buscaban respuestas en la figura de Askelans. Por otro lado, Hasolan, que se encontraba en medio de la multitud que los rodeaba, apenas podía respirar entre tanta confusión. Tenía que salir de ahí, tenía que escapar, su mente estaba nublada por el miedo y la desesperación. Askelans, que hasta entonces había mantenido un aire de calma misteriosa, dio un paso adelante y confirmó lo que la Bella ya temía. Así es, dijo con una frialdad calculada, sin ninguna prisa. He retrocedido en el tiempo. Sus palabras resonaron en el aire, como una sentencia inevitable. Y mientras las miradas de los presentes se posaban sobre él, Askelans continuó con una claridad inquietante, solo por un motivo lo he hecho. Su voz bajó ligeramente, dándole un tono más sombrío. Para recuperar lo que es mío. Aquello no era una simple declaración, sino una promesa inquebrantable, una determinación que parecía no conocer límites.